Hola, muy buenas, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal, doble en este caso, porque este vídeo podríamos circunscribirlo dentro de nuestra lista de biotecnología y medio ambiente, así como dentro de nuestra lista de ecología numérica, y vamos a ver por qué. Básicamente podríamos decir que en estos momentos, a principios del siglo XXI, tenemos varias revoluciones científicas en curso que están generando cambios muy profundos en nuestro conocimiento del medio ambiente. Por un lado, tenemos toda la tecnología del Big Data. El Big Data nos va a permitir analizar mediante métodos muy diferentes, normalmente ligados también a la inteligencia artificial, del cual tenéis algunos vídeos en mi canal de Ecología Numérica. Nos va a permitir analizar grandes volúmenes de información ambiental a escala no solo de número de datos, sino a escala también podríamos decir, temporales muy grandes o incluso a escalas espaciales muy grandes. Otra revolución sumamente importante es la revolución propiamente biotecnológica. Definimos a la biotecnología como la ciencia que estudia cómo usar los seres vivos para generar bienes y servicios. Y en su rama ambiental, es decir, la biotecnología ambiental sería aquella ciencia que estudia cómo los seres vivos nos pueden generar bienes y servicios de tipo ambiental. Sin lugar a dudas, no solamente esto se circunscribe a los típicos estudios de laboratorio, que son casi el origen de la biotecnología, ¿no? Sino también a una escala que trasciende el laboratorio, para estar hablando de que la detección de cambios en la biosfera, pues evidentemente nos beneficia de forma importante. Y además tenemos toda la revolución de los satélites. Indudablemente el desarrollo de los satélites nos va a permitir tener una observación en tiempo casi, podríamos decir, instantáneo de los cambios que ocurren en la biosfera. Por tanto, en el tema que vamos a analizar ahora, vamos a sintetizar esta revolución, biotecnología, medio ambiente, big data, satélites, en un análisis de las enormes posibilidades que ofrecen todas estas metodologías combinadas a la vez. El momento en que accedemos a datos satelitales muy precisos que tienen que ver con aspectos fundamentales para el medio ambiente, estamos sin lugar a dudas generando servicios y bienes para la humanidad que por tanto podríamos decir que son biotecnológicos. Y también competen al análisis numérico de información. Por eso, insisto, este vídeo va para las dos listas que estoy manteniendo. Bien, lo primero que nos debemos plantear, lógicamente, es, para entender este tema, es que es una cámara hiperespectral. Normalmente en una cámara convencional nosotros vemos la información como tres bandas visuales, que serían el rojo, verde y el azul. La combinación de estos tres bandas nos permite en una cámara convencional, como la que podemos tener, por ejemplo, en un simple móvil, pues combinar todos los colores posibles del espectro. Es decir, que la combinación de solo tres bandas nos permite ver todos los colores, prácticamente, que detecta el ojo humano. Pero es evidente que nuestro ojo no detecta ciertas longitudes de onda, como puedan ser, por ejemplo, el infrarrojo. Vemos una pequeñísima cantidad de infrarrojo, prácticamente nada, cercano además a los 700 nanómetros, que es el punto de visión de la actividad de la clorofila. Vemos una pequeñísima cantidad ahí. Lo podemos comprobar con un filtro infrarrojos, colocándonos el filtro cerca del ojo y mirando al sol. Vamos a ver una pequeñísima cantidad de luz que deja pasar ese filtro. Y tampoco estamos viendo el ultravioleta, pero es que además hay muchas más longitudes de onda que los satélites sí ven. Las cámaras hiperespectrales de los satélites ven. Como puedan ser, por supuesto, el infrarrojo medio, el infrarrojo lejano. Pueden ver los satélites longitudes de onda que a nosotros, obviamente, al ojo humano se les escapan. Pero es que además no solamente lo pueden ver, sino que lo pueden ver con precisiones que pueden ir de pocos nanómetros. Esto permite combinar todas estas longitudes de onda
mediante, insisto, análisis de Big Data para extraer conclusiones. Por ejemplo, si nosotros estamos combinando la longitud de onda roja y la infrarroja, podemos realizar, como sabemos, un índice de actividad fotosintética porque las plantas absorben el rojo y reflejan el infrarrojo. Es decir, que la cámara hiperespectral nos va a permitir un juego tremendo de información de interés ambiental. Bueno, definido lo que es una cámara hiperespectral a grandes rasgos, diremos que nos va a generar imágenes muy complejas, que en algunos casos, en el caso de algunos satélites, pueden ser de precisiones de metros, y esto nos va a dar lo que llamamos datos espectrales, que podemos analizar, como digo, mediante técnicas de Big Data. La ventaja o las ventajas del uso de las cámaras hiperespectrales es que son rápidas, son fiables, nos van a dar muchísima información, no solamente temporal, en la medida que el satélite pasa siempre por la misma zona a lo largo del tiempo, y por tanto nos puede dar una imagen con las condiciones variables que en ese momento ocurran en la biosfera, nos puede dar una imagen, bueno, pues prácticamente con una resolución diaria, ¿no? Sino que nos va a dar una imagen multicomponente, insisto, que vamos a poder analizar por estas técnicas de análisis estadístico o numérico, alta precisión. No es un método destructivo, por tanto no modificamos lo que estamos observando, no tenemos contacto con lo que estamos observando, y además las podemos acoplar no solo a satélites, sino que las podemos acoplar a drones o a otro tipo de aparatos de observación, ¿no? Globos terráqueos, etc. Bien, en cuanto a los satélites que nosotros vamos a poder utilizar para esta información ambiental, tenemos que tener en cuenta que es un campo extraordinariamente complejo. Las distintas agencias gubernamentales o incluso privadas que compiten por la observación de la biosfera, pues nos van a dar una pléyade de posibilidades. Son muchos los satélites que tenemos a nuestra disposición desde un simple ordenador para acceder a ellos y extraer dicha información. Vamos a ver algunos, pero desde luego la lista es mucho mayor. Podemos decir que básicamente podemos dividir estos satélites en aquellos que son de órbita baja, llamados LEO, que estarían en torno a 200 a 1200 kilómetros sobre la superficie terrestre, es decir, que pasarían cada 90 minutos y 5 horas, y por lo tanto son muy buenos candidatos para exploraciones exhaustivas de la superficie terrestre, como puedan ser la detección de incendios, la determinación de factores de biomasa, los estudios de la capa de ozono, etc. Por ejemplo, el satélite TRMM. Y los satélites GEOS, que tienen una órbita fija a 35.875 kilómetros de distancia, en órbita ecuatorial, lo que significa que quedan en dirección sur para los habitantes del hemisferio norte y en dirección norte para los habitantes del hemisferio sur y justo encima de los habitantes del Ecuador. Por las características de la órbita geoestacionaria siempre permanecen fijos en el mismo punto y son excelentes para estudios de meteorología, como puede ser el satélite Meteosat. Por tanto, estos satélites van a tener estas cámaras hiperespectrales con sensores muy diversos, que pueden ser longitudes de onda dentro del visible, fuera del visible, como pueden ser microondas, ondas de radio, etc. La mayor parte de estos satélites son instrumentos pasivos que recogen la radiación y principalmente, como digo, en el espectro visible o cercano al visible. Y bueno, pues hay algunos, como puedan ser, por ejemplo, los famosos Landsat de la NASA, que nos van a dar una información geográfica. En estos momentos tenemos el Landsat 8 operando con una resolución de unos 30 metros, que para muchos estudios ambientales es más que de sobra. Los satélites Sentinel de la Agencia Europea del Espacio, que también dan información geográfica, los Meteosat, que darían datos meteorológicos, los GOES de la United States National Weather Service, que también dan información de meteorología. El Landsat, no lo he dicho, es de órbita LEO. Esto lo hace muy útil porque nos da una información no solo geográfica, sino además con una precisión, como he dicho, de pocas horas. Los SPOT de la agencia CNES, los Rapid Eyes, información geográfica también, en fin, hay un montón de satélites que podemos utilizar. Vamos a centrarnos en algunos satélites, por ejemplo,
muy utilizados para la observación de la Tierra, como puede ser el satélite Envisat, que se lanzó el año 2002 y que es un satélite geoestacionario dedicado, es decir, en órbita alta, dedicado a la vigilancia de los recursos de la Tierra y responsable de adquirir imágenes de alta resolución de la atmósfera, la Tierra, el hielo, etc. También tenemos los Meteosat, que son muy conocidos porque nos dan información, como digo, de tipo meteorológico. Se lanzaron en 1977 y funcionó hasta 1979. El Meteosat 2 se lanzó en el 81 y ahora tenemos un EUMeteosat, Metsat mejor dicho, desde 1995, el Meteosat 1, el Meteosat 7, en fin, Meteosat 8, hay varios satélites de este tipo. Los satélites SPOT son satélites que también nos van a dar información de la superficie terrestre. Están creados por una agencia francesa. También ha intervenido la industria espacial Matra de Alcatel, empresa española, y el Instituto Geográfico Nacional. También tenemos los satélites Jason, que sobre todo se circunscriben al ámbito oceánico, con algunos aportes muy interesantes, como puede ser, por ejemplo, el estudio de la salinidad del mar. Alguien podrá pensar, bueno, ¿y cómo se puede medir la salinidad del mar? Bueno, pues porque evidentemente el contenido en sal va a alterar la emisión espectral o hiperespectral del medio marino. No emite igual agua salada que el agua dulce y por tanto ese contenido en sal es visualizable con ciertas combinaciones de cámaras. Los satélites Aquarius de la NASA, que también van a medir esta salinidad, y también tenemos los satélites NOAA de la National Oceanic and Atmospheric Administration de Estados Unidos, que ya tiene una resolución un poquito mayor, y también los satélites GOCE, el PICAR, satélite científico de 150 kilos dirigido por el CNES, la Agencia Espacial Francesa. En fin, hay un montón de opciones de estos satélites. Vamos a centrarnos ahora en los satélites de la Agencia Espacial Europea, dentro del programa Copernicus, concretamente, que son muy interesantes para estudios ambientales. En primer lugar tenemos al Sentinel-1, proporciona imágenes por radar diurnas y nocturnas en cualquier condición meteorológica. Tenemos satélites gemelos Sentinel-1A y Sentinel-1B, que se lanzaron en el 2014 y 2016, respectivamente. El Sentinel-2, que facilita imágenes ópticas de alta resolución para los servicios terrestres, proporciona imágenes de la vegetación, del suelo, la cobertura del agua, la navegación interior, zonas costeras, etc. Copernicus Sentinel-3, que facilita datos ópticos de radar y altimétricos de mucha precisión para servicios marinos y terrestres. Sentinel-4 proporciona datos de vigilancia de la composición de la atmósfera. Su objetivo sobre todo es analizar los gases, elementos traza y los aerosoles, que son indicadores clave sobre la calidad del aire. Luego está el Sentinel-5, que vigila la información atmosférica. También imágenes sobre la composición de la atmósfera como ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono, metano, formaldehído, etc. Y las características de los aerosoles. Y el Copernicus Sentinel-5P, que es una misión lanzada en el 2017, el Sentinel-6, y básicamente los datos de la Agencia Europea pues están a disposición nuestra para que los descarguemos y podemos hacer un montón de estudios de tipo ambiental. También tenemos, como hemos dicho, los satélites Landsat, y tenemos varios visores que podemos utilizar. Por ejemplo, el Landsat Weaver, que tenemos aquí, que podemos utilizar para ver datos, bueno, pues de este satélite, como veis aquí. Voy a reducirme un poco aquí para ver este satélite con mucha mayor precisión. Entonces podemos ir añadiendo capas y podemos ver, bueno, pues si ponemos Natural Color, tenemos que ir a un zoom un poquito mayor.
Bueno, tengo que decir que estoy con la red inalámbrica, es decir, puedo ir un poco más lento de lo... Vamos a irnos hacia Europa mejor, y concretamente a España. A ver. Estamos en Estados Unidos, nos vamos a ir hacia España. Concretamente nos vamos a ir a la región de Extremadura y concretamente a Badajoz. Bien. Tarda un ratito en cargar, pero bueno, ahí tenéis un poquito el aspecto de la visualización de este satélite. Podemos elegir aquí en este visor el tipo de satélite que queremos, si es Landsat 8, Landsat 9. Vamos a poner Landsat 8, por ejemplo. Ahí lo tenemos. Hemos dicho que la resolución son unos 30 metros, más o menos. Podemos seleccionar el tipo de nubosidad que queremos, la fecha, etcétera. Las bandas, como hemos dicho, color natural, color infrarrojo, por ejemplo. Ahí lo tenéis. Podemos seleccionar, por ejemplo, análisis de vegetación, el falso color. Ahí tenéis que nos estaría diferenciando zonas de vegetación y zonas de construcción, en este caso. El ambiente urbano. O hacer una banda de combinación de otras bandas. Esto sería pues un tipo de visor que tenemos dentro de estas opciones, ¿no? Bien, también tenemos el Landsat, a ver, hemos visto este visor inicialmente, Landsat Look Viewer, perdón, y vamos a ver este otro Landsat Explorador también, que es un poquito más complejo. Yo este lo uso bastante más. Ahí nos hemos ido a las Islas Baleares. Vamos a ir otra vez a la ciudad de Badajoz. Aquí nos dice si nos queremos registrar. Habría que registrarse. Y bueno, vamos a cerrar esto del registro. Nos vuelve a decir que nos registremos. Bueno, ahora mismo no quiero entrar con mi cuenta de registro, pero bueno, simplemente decir que tenemos también aquí para dibujar áreas rectangulares, para ver datos, una lista de capas. Si queremos, por ejemplo, ver datos a nivel de satélite, vuelvo a pedir el registro, con construcciones de parámetros, que podemos ser bastante precisos en el tipo de analítica que queremos hacer. A ver, tenemos más visores aquí. Bueno, aquí tenéis una descripción de todas las combinaciones de bandas que podemos hacer. Podemos, combinando la banda 4, 3 y 2 del Landsat, podemos ver el color natural. El ambiente urbano combinaría las bandas 7, 6 y 4. El color infrarrojo 5, la 4 y la 3. La agricultura la 6, 5, 2. Es decir, si la vegetación es saludable, por ejemplo, un tema interesante sería el 5, 6, 2. Es decir, que vamos a combinar distintos tipos de imágenes mediante este visor. Luego tenemos un navegador de imágenes que se llama Libra, que es open source. Aquí lo tenemos, que nos va a dar también información sobre bueno, pues los satélites Landsat principalmente. Ahora no carga. Bueno. A mí me gusta mucho este servicio de la NASA que es Earth Explorer. Me gusta muchísimo porque encuentro que es bastante fácil de manejar. Que lo tenéis aquí. Este, sobre todo, insisto, es de la NASA. Entonces tiene un visor que funciona bastante rápido, como veis, y es muy cómodo de manejar. Ahí lo tenéis. Otra vez entramos en la ciudad de Badajoz y podemos definir, como veis aquí a la izquierda, pues un escenario mundial. Podemos definir, en caso, por ejemplo, España, seleccionar Badajoz, seleccionar
una zona, un área predefinida, como veis ahí, y luego el acceso a los datos, que sería aquí a la izquierda, es impresionante. O sea, por ejemplo, tenemos datos de vegetación, que a mí me interesan mucho. El valor del índice NDVI, por ejemplo, lo tenemos ahí. El índice de vegetación normalizado. Tenemos parámetros, por ejemplo, veis aquí en información, este parámetro KIT3, que sería la sequía, el índice de respuesta de la sequía. O sea, podemos estar haciendo datos de sequías, podemos estar haciendo... La diferencia, obviamente, de todos estos va a ser la resolución, la precisión, la cobertura de tiempo, pero para muchos estudios medioambientales son perfectamente utilizables estos datos, ¿no? Bien, ese es en cuanto, vamos a ir cerrando algunas pestañas, en cuanto al GeoExplorer. También tenemos datos de fenología, por ejemplo, de las plantas, que combinan, todo esto son servicios que también te da, no se trata de bajar solo el dato satelital, sino que los propios satélites o servicios que soportan estos satélites hacen ya ese preprocesado por ti y te pueden dar información, bueno, pues mensual, promedios, cambios en el tiempo, etcétera. Tenemos aquí, como digo, la vegetación datos de vegetación del terreno. Tenemos un montón de información. Bien, vamos a ir cerrando. Son muchas páginas abiertas. Bien, aquí tenemos también la posibilidad de añadir plugins a programas de información geográfica, que nos van a servir, luego veremos un programa de información geográfica. Nos van a servir para analizar también la información. Aquí tenemos la interfaz de Earth Science Data Interface, que también nos va a dar información muy interesante de tipo geográfico. Vamos a ver, a veces tardan en cargar. Vamos a ir mientras tanto, aquí está. No se puede acceder. Bueno. También, bueno, ahí están el documento está subido y a la descripción del vídeo. Y bueno, pues podemos ir accediendo a distintos servicios que vemos aquí, que son bastante interesantes. Bien, aquí estaba el que no había cargado antes. No, este era el del registro. Bueno. Bien, entonces tenemos, como digo, toda esta información de satélites. También tenemos, es muy importante, la infraestructura de datos espaciales centralizados en el caso de España. Estos datos espaciales del Ministerio de Transferencia del Gobierno de España, de transferencia, a ver, que nunca me acuerdo con tantos cambios en los nombres de los ministerios, Ministerio, a ver, de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, está puesto aquí. A ver. Sí. Bueno, pues este ministerio soporta esta plataforma, que es muy interesante, donde tenemos catálogo de datos, por ejemplo. Todos estos datos ambientales que tenemos por temas. Por ejemplo, cubierta terrestre. Tenemos datos topográficos, en el caso de Extremadura, aquí están. Supongo que me pilla la dirección IP del ordenador y ya me saca los datos de Extremadura o quizás de la última vez que lo he consultado. Entonces aquí tenemos, como veis, un montón de datos de Extremadura, cubierta terrestre. También tenemos, por ejemplo, vamos a ir para atrás, tenemos datos de distribución de las especies. A mí este me gusta mucho también, porque tenemos datos de mapas de distribución de especies que, por ejemplo, podríamos combinar con datos meteorológicos para ver cambios en la vegetación. Entonces, fijaros que, por ejemplo, tenemos 186 especies que se hace un seguimiento y tenemos esos datos ahí puestos. Fijaros, como curiosidad, datos del lobo en Galicia que hay aquí puestos. Es decir, esto es para estar aquí entretenido un bastante tiempo. Datos de la distribución, datos de avifauna en zonas eléctricas, datos del Pinus nigra, aquí son datos de Galicia, podemos circunscribirlos a Extremadura o a otras regiones.
Entonces, el catálogo de datos geográficos es impresionante. Hábitats y biotipos. Zonas infectadas por un hongo, zonas infectadas, ya son proyectos de investigación que generan datos que luego se suben a la red. Es decir, la información ambiental que tenemos, el acceso a la información ambiental es realmente ingente. Bueno, vamos a ver otra infraestructura que a mí me gusta mucho, que es la infraestructura de datos espaciales del Instituto Geográfico Nacional. Tenemos aquí un montón de información. Esto ya sería para incorporar a un sistema de información geográfica. Es decir, estos son direcciones con las que conectas en un sistema de información geográfica. Entonces, vamos a arrancar un sistema de información geográfica, concretamente QGIS, lo tenemos aquí. Yo siempre recomiendo que se usen herramientas de software libre porque nos van a dar muchas posibilidades, ¿no? Y sobre todo porque son gratuitas y hay mucha gente colaborando en estos proyectos. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, vamos a ver, una información sobre delfines, ¿no? Donde me he ido a los datos satelitales y ahí los tenéis de la bahía de Algeciras, ¿no? Estos son avistamientos de delfines comunes en la bahía de Algeciras con las pues datos de batimetría. Ahí estarían. Vamos a circunscribir un momentito. Zoom a la capa. Bueno, vamos a quitar esta de aquí atrás para verlo. Me voy a poner en un sitio donde estorbe menos. Ahí está. Bueno, estamos viendo básicamente este zoom con la batimetría. Entonces estamos viendo que estos delfines están, esto es un trabajo que ya se ha publicado, están circunscritos, como veis, a la zona de upwellings, es decir, corrientes ascendentes. El mar, las corrientes marinas entran en la bahía de Algeciras a través de ese cañón submarino y van subiendo, generando zonas ricas en nutrientes donde hay plancton. Estos peces, el delfín común se alimenta de pequeños alevines en superficie y por tanto, bueno, pues hay una concentración muy alta, es una especie en peligro de extinción. Entonces es interesante bajarse esos datos de la batimetría, por ejemplo. Incluso tenemos datos de la Agencia Europea de la altura del mar, es decir, el oleaje, la temperatura, ahí lo tenéis. Bueno, esto en este caso el píxel es un poquito más, esto es una temperatura promedio, temperatura del ventos, ahí ya sí que se ven diferencias, como veis. La presencia de oxígeno, ahí lo tenéis. Claro, tenemos que adaptarnos a la resolución de cada satélite que estemos consultando. Es decir, como habéis visto, el dato de batimetría, lo voy a poner otra vez, es extremadamente preciso, como veis ahí. Si nos acercamos vemos que el tamaño de píxel es muy pequeño, es decir, es bastante preciso el dato de batimetría. Sin embargo, el dato de oxígeno, pues como es otro satélite distinto, pues no es tan preciso. Con esto vamos a generar una base de datos, es decir, cada uno de estos puntos tiene su coordenada GPS, sus datos de batimetría, temperatura, etcétera, generando un montón de información que podemos analizar por técnicas de inteligencia artificial o lo que sea. Y, por ejemplo, el dato de producción primaria, que veis ahí. Fijaros el aumento de producción primaria que ocurre precisamente en la salida del cañón submarino. Es decir, esa corriente ascendente genera que aquí arriba en la bahía es además donde se da la mayor concentración de delfines y donde suelen tener a las crías de delfines. Porque claro, esto no lo he puesto aquí, luego tenemos los distintos delfines, tenemos los adultos, crías, neonatos, etcétera, y los nacimientos se producen precisamente en esa zona de upwellings, que es la que debería ser mejor protegida. Bueno, vamos a ver otro sistema de información geográfica, en este caso con ballenas. Vamos a ver porque hace mucho que no uso este. Hace mucho que no uso este sistema, no sé si está actualizado. No, creo que he debido cambiar las capas y no está actualizado. Vamos a poner otro.
Tampoco está actualizado, sí está actualizado, sí. También de la bahía de Algeciras. En este caso tenemos... A ver. No, no lo tengo actualizado tampoco. A ver, un segundito. Es que claro, los sistemas de información geográfica los vamos utilizando según conviene. A ver, el estrecho. Vamos a ir viendo alguno que tenga actualizado, como es el de los delfines. Aquí tenemos la línea de costa nada más. Sí, estos son ballenas también. Y bueno, con la línea de costa son avistamientos de ballenas. Como veis, están más fuera de la bahía que dentro de la bahía de Algeciras. A ver. Por ejemplo, este de castaños, no sé si estará actualizado. Sí. Estos son puntos de observación dentro del Castañar de Montánchez. En este caso lo que hemos hecho ha sido incorporar una fotografía aérea para situarnos en el Castañar y poder localizar los puntos. Entonces tenemos, bueno, pues en cada uno de esos puntos un montón de variables recogidas de temperatura, de crecimiento de los árboles, etc. Vamos a ver otro documento. Que tengamos por aquí. A ver, no sé si este estará activo. De araucarias en la Patagonia. Aquí está, efectivamente. Estos son puntos de observación de una estación de araucarias donde hemos colocado unos dendrómetros, que es una especie de cinta que se coloca alrededor del árbol que va emitiendo pulsos con el crecimiento. Es simplemente para localizar los árboles que se están analizando. Hay 3 dendrómetros colocados, como veis, en una zona muy árida donde hay estas araucarias, que son coníferas, ¿no? Muy primitivas de Sudamérica. Y tenemos datos aquí de pájaros. A ver si funcionan. Sí. Avistamientos de puntos de pájaros de observación espaciados regularmente. Bueno, básicamente lo que quería mostrar con esto es que si combinamos las herramientas de los datos satelitales con el sistema de información geográfica, dentro del propio sistema podemos acceder directamente a muchas de estas páginas o acceder a la página, como son estas infraestructuras del Instituto Geográfico Nacional, y copiar ese enlace que tenemos aquí, todos estos enlaces que tenemos aquí de información, copiarlos. Vamos a ver el catálogo. Ups, vamos a ver. Es que algunas de estas cosas, a veces los enlaces no van bien. Bueno, podemos buscar aquí vegetación, por ejemplo. A ver qué datos aparecen. Mapas de vegetación, etcétera. Bueno, lo que podemos, en definitiva, combinando estas herramientas del sistema de información geográfica con las herramientas de las hojas de datos que nos dan estos servicios, pues realmente las cosas que se pueden hacer son impresionantes. Vamos a ver algunos más enlaces y yo creo que ya es suficiente. Vamos a ver, Natural Earth es otro enlace que nos da esta información. A mí me gusta uno mucho, me gusta porque es muy cómodo de usar, que es World View, creo que se llama. Vamos a ver si lo localizo. De la NASA también. Sí, este es. A mí este me gusta muchísimo, este entorno, porque me da mucha soltura de manejarlo. Lo encuentro que es bastante cómodo de manejar. Vamos a hacer una pequeña prueba. Nos vamos otra vez a España. Y por ejemplo seleccionamos primero el año. Es muy cómodo usar este sistema. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el año 2017, por ejemplo. Y en vez de toda esa nubosidad, pues vamos a poner en marzo, por ejemplo. Abril. Bien, ahí está. Entonces, nos situamos en la región que queremos estudiar y ahora vamos a buscar capas.
Entonces, en datos, cuando decimos adicionar capas, nos sale un navegador, que está muy bien, un buscador. Y entonces, por ejemplo, tenemos aquí a la izquierda vegetación, por ejemplo. Y nos salen todos los datos de los cuales podemos acceder con vegetación. Entonces, por ejemplo, quiero analizar. A ver, un momentito. Vamos a ir directamente a vegetación. O directamente ponemos aquí NDVI, el índice de actividad normalizada de la vegetación. Bien, entonces nos salen, como veis, varios satélites de la NASA, esto ya es de la NASA, con datos de vegetación. Por ejemplo, si los pongo varios, bueno, datos mensuales, por ejemplo, si los quiero mensuales, el Terra, cada 16 días, mensual también, este es Landsat. Entonces yo me dedico ahora simplemente a ver la resolución. Por ejemplo, este va del 84 al 2001, no me serviría, entonces lo quito. Y este otro iría del 2000 a la fecha actual. Este me podría interesar más. Entonces, le doy aquí, ¿vale? Y ya lo tendría por aquí activado, como veis. Fijaros, la rapidez del servidor. O sea, ya se ha activado. Y mirar la resolución que tiene. Es una resolución, si vemos la escala, bastante interesante para hacer estudios ambientales. Obviamente no es una resolución de metros, pero sí de unos pocos metros. Y sobre todo lo que me gusta de este visor es la facilidad, porque yo puedo cambiar aquí, por ejemplo, abril, marzo. Fijaros los cambios. Y estar viendo pues los cambios a escala real. Una vez que tengo ya decidido qué satélite y qué resolución y qué servicio, si es mensual, cada 15 días, etcétera, me voy aquí a datos y entonces selecciono el dato y le digo descárgame el dato. Y aquí está. Descargo ese dato. Y aquí lo tengo. Entonces es relativamente sencillo, cómodo y rápido de manejar. Bueno, pues yo creo que con esto nos hacemos una idea, que era el objetivo de esta clase, nos hacemos una idea bastante precisa de las enormes posibilidades medioambientales que nos dan los satélites, que nos dan la información hiperespectral y que si la combinamos con análisis estadísticos sofisticados, como pueda ser la inteligencia artificial, que nos permite análisis no lineales, algoritmos genéticos, o simplemente una estadística multivariante, podemos hacer estudios, investigaciones sin movernos desde casa con análisis de datos ambientales y con implicaciones biotecnológicas. Por ejemplo, podríamos estudiar cosas tan dispares como qué bosques fijan más carbono. Tenemos los datos de extensión de dichos bosques, definimos puntos de muestreo en dichos bosques y tenemos todos los datos de la Agencia Espacial Europea de emisiones de CO2, de metano, etc., de biomasa, de actividad fotosintética. Es decir, combinando todas esas informaciones, si tenemos imaginación, podemos hacer un montón de datos ambientales y de investigaciones en medio ambiente. Bueno, nada más. Espero que os haya gustado esta charla y nos vemos en otra entrega. Chao.